Well, hello to all of you. Today we're going to continue with another module of parts of speech. We're going to talk about verbs and adverbs. So, first of all, what is a verb? A verb can be an action or a state. So, for example, here it says, the student writes in the computer. And here the verb is writes, right? Because write is showing an active action. Entonces aquí este verbo está demostrando que hay una acción, algo activo que el estudiante está realizando. ¿Y qué es la acción realizada? Writes. Or it can also be a state, right? And what is a state? For example, Ben is tall. Is Ben doing anything? No, right? So a state means that the verb is describing something or someone. En este caso el verbo no es una acción, pero es un estado. Está describiendo a alguien o a algo. Okay? And so verbs have different tenses. Each tense expresses a time in that the action happened. So we have the past, the present, and the future, and we have past simple, present simple, future simple, past continuous, and so on. Okay? Each of these that are in bold, cada uno de los que están aquí en negrita, son verbos. Okay? Actually, it's the same main verb. De hecho, es el mismo verbo base, que es do. Do en el pasado es did, en el futuro will do, en el pasado continuo was doing, en el presente I'm doing. Okay, so as you can see, verbs can have different forms depending on the time, depending on the person also. Dependiendo también de la persona, el verbo puede cambiar un poquito. And something that is very important is that as we saw in the chart, sometimes verbs can be like two words together, ¿ok? Entonces a veces los verbos pueden ser dos palabras juntas. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, I do my homework. ¿Cuál sería la acción aquí? Do, ¿no es cierto? Hacer. Y en el pasado, I did my homework. Entonces acá tengo la acción de la oración. Pero ahora tengo el pasado continuo. I was doing my homework. Y acá el verbo sigue siendo do, solamente que está en otro tiempo. Y lo complemento con was. ¿Y qué es esto? Acá también tengo will do, ¿no es cierto? El verbo sigue siendo do, el verbo principal, pero lo complemento con will para indicar que está en futuro. Aquí me indica que está en pasado. Ok, en pasado progresivo, de hecho. Esta palabrita que acompaña a estos tiempos verbales es lo que se llama helping verb, okay? And the helping verb, as it says, helps the main verb to describe an action, okay? Entonces le ayuda al verbo principal a describir la acción, a describirla de acuerdo al tiempo en el que está. So, this is important because we need to consider the helping verb in the verb structure. Entonces, si yo tuviera que reconocer el verbo dentro de la oración, yo no solamente pongo doing, porque ahí estaría incompleta la forma verbal, sino que debo poner was doing, porque esa es la forma verbal completa. Okay? So sometimes you can have only one word as a verb, or sometimes you can have two words as a verb. Okay? And here is something that we need to keep in mind is that we can't have a sentence without a verb. Okay? So all sentences need a verb. They must have a verb. If there is no verb, it means that there is no sentence. Okay, so tenemos que tener un verbo en la oración, sí o sí. Let's practice a little bit. So I want you to point out, okay, point out the verb in this sentence. Reconocer cuál es el verbo de esta oración. She had several operations. Okay, so what is the action here? What is the verb? And we know that the verb is had, right? Yes, that is the verb. Good job. Because here we have it, that is the pronoun. Vimos ya esto, el pronombre, el resto de la oración, y acá tenemos nuestro verbo, tuvo. En este caso está en pasado. Let's see another example. So, his arm is hurting so much he can't write. Okay, so actually here I have two sentences together. Acá tengo dos oraciones juntas.
¿Cuál será el verbo aquí? ¿Cuáles son los verbos aquí? Let's see. So we have his arm, su brazo is hurting. Le está doliendo so much, tanto, he can't write, él no puede escribir. Let's see. Okay, so the answer here is this one. The verb here, or the verb structure, la estructura verbal aquí is hurting, right? Because hurt es doler. Y acá, claro, está en un tiempo verbal diferente, ¿no es cierto? En el presente continuo. Así que debo considerar todo esto, mi helping verb, mi verbo de ayuda, con mi verbo principal, is hurting. Todo eso sería el verbo. Veamos la segunda oración. Can't write. Ok, acá también tengo un verbo de ayuda. El can't, that's a helping verb. Ok, pero mi verbo principal es write. Entonces considero todo esto porque esto me está ayudando a expresar el verbo principal, a describir un poco más al verbo. So, can't write. Todo eso es el verbo. Okay? Well, continuing a little bit, we also have adverbs. And adverbs can be taught together with the verbs because they're very related with verbs. Los enseñamos con los verbos porque están muy relacionados con los verbos. Estos son los adverbios, ¿ok? ¿Y qué es el adverbio? What is it? So, the adverb can describe or modify. Un adverbio puede describir o modificar. Es una palabra que nos ayuda a describir o modificar ¿qué cosa? Modificar o describir un verbo, a verb, un adjetivo, an adjective, o otro adverbio, another adverb. So let's see the examples. For example, cuando un adverbio describe o modifica a un verbo, como aquí, the student writes carefully. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Writes, ¿no es cierto? Y yo pregunto, ¿escribe cómo? Entonces voy a describir un poquito más ese verbo. ¿Cómo escribe el estudiante? Carefully, cuidadosamente. Ok, so here I have an adverb. Acá tengo un adverbio. Ahora vamos a ver los tipos de adverbios. Acá tengo un adverbio que está describiendo un poco más a mi verbo, porque no solo escribe cuidadosamente. What about the second one? An adverb can describe or modify an adjective. Puede describir o modificar un adjetivo. Vamos a ver. Ben is very tall. Ok, entonces yo tengo Ben es alto, pero no es solo alto. Ahí alto es mi adjetivo, ¿no es cierto? Porque está describiendo a Ben. No es solo alto, sino que es muy alto. Very, then, is an adverb. Entonces, very es un adverbio, ¿no es cierto? Porque está describiendo, modificando a mi adjetivo. What about the last one? It can describe or modify another adverb. Entonces acá tenemos you are almost always at home. Tú estás casi siempre en casa. Y aquí tengo mi adverbio siempre, ¿no es cierto? Que nos indica una frecuencia, un tiempo. So, you are always at home. Pero no solamente estás siempre en casa, sino que estás casi siempre en casa. So, here, one adverb, un adverbio que es almost, está modificando a otro adverbio, que es always. So, that's what adverbs can do. Okay? Now, to identify them, we ask to the verb. ¿Cómo los identificamos? Preguntamos al verbo how or when, okay? The action happened. Entonces le preguntamos al verbo cómo, cuándo ocurrió la acción. And although we have many types of adverbs, we only see 2 of them. Vamos a ver solo 2 de ellos, aunque hay muchos más tipos. Adverbs of manner and adverbs of time, okay? So, what is an adverb of manner? ¿Qué es un adverbio de manera? They tell you how, te dicen cómo an action happened. ¿Cómo ocurrió una acción? Eso es lo que dicen, ¿cómo? Y yo le pregunto al verbo, she runs, ella corre. ¿Cómo corre? How? Quickly, rápidamente. Él escribe, he writes. ¿Cómo escribe? ¿De qué manera escribe? Carefully, cuidadosamente. Oh, there you go. They dance, ellos bailan. ¿Cómo bailan? Well, bien. Ok, you walk, tú caminas. ¿Cómo caminas? Porque no solo caminas. ¿Cómo caminas? Fast, right? Rápido. So, there you have it. There you have it. These
words that are called adverbs are modifying the verb, ¿no es cierto? Estas palabras llamadas adverbios están modificando al verbo, están modificando a la acción, nos están describiendo un poquito más cómo hago las cosas. And this is something that we need to know, that we need to keep in mind, is that adverbs of manner usually end in ly. Los adverbios de manera usualmente terminan en ly, como vemos aquí, quickly, carefully, pero hay algunas excepciones. Como por ejemplo, y vamos a ver solo estas dos, well y fast, ¿ok? Well siempre va a ser well, fast siempre va a ser fast, fastly, no, fast, ¿ok? And then we have adverbs of time, adverbios de tiempo, que nos dicen cuándo ocurrió una acción. They tell you when the action happened, ¿ok? For example, I became ill immediately, ¿ok? Yo me enfermé, ¿cuándo? Inmediatamente. He visited you yesterday. Él te visitó, ¿cuándo? Ayer. They always drink water. Ellos siempre beben agua. Entonces, ellos no solo beben agua, sino que ¿cuándo o cuán frecuentemente? Always. She will study soon. Ella va a estudiar, ¿cuándo? Pronto. So there you have it. They answer the question when or how often. También esa es otra pregunta que responden estos adverbios de tiempo, ¿ok? When or how often. ¿Cuán a menudo? ¿Cuándo, cuán a menudo? Los adverbios de tiempo te dicen por cuánto tiempo o cuándo. Yesterday, ayer, inmediatamente, immediately. Y cuán a menudo, como estamos diciendo aquí. And how often. Siempre, nunca, ¿ok? Always, never, usualmente, usually. ¿Cuál más? A menudo, often. A veces, sometimes. ¿Ok? So, there you have it. And we are going to, oh no, you cannot see the answer. Okay, we're going to practice a little bit. So I want you to decide what is the question to the adverb, okay? ¿Cuál es la pregunta que yo tengo que hacer para reconocer el adverbio que está aquí? Tenemos el adverbio quickly. Entonces, ¿qué le pregunté yo al verbo? Le pregunté que Jeremy comía ¿cómo o que Jeremy comía cuándo? So, Jeremy ate, ¿no es cierto? Jeremy comió. How, ¿cómo? Or when, ¿cuándo? Y la respuesta es quickly, right? Rápidamente. Rápidamente, ¿a qué pregunta responde? A cómo, ¿no es cierto? So, Jeremy ate how. Jeremy comió ¿cómo? Rápidamente. So, we know that this is an adverb of manner, right? Es un adverbio de manera, porque responde ¿cómo? Él no solo comió su almuerzo, sino que ¿cómo? Rápidamente. Let's see the other example. What is the question to this adverb? ¿Cuál sería la pregunta a este adverbio? Martin sometimes goes to classes. Okay. Entonces acá tengo el verbo. Al verbo yo le pregunto. Goes. Martin goes how or Martin goes when? ¿Cuál sería la pregunta aquí? Sometimes. Para reconocer el tipo de adverbio. ¿Cómo o cuándo? The question here is when, right? Because Martin goes to classes, pero no solamente va a clases, sino que ¿cuándo va a clases? A veces, sometimes. So here, this is an adverb of time, right? Okay, you can practice a little bit more on pages 23 to 26 of your booklet. If you have any questions, you can just let me know or leave them on the comments. Pueden también dejarlas en los comentarios si tienen alguna duda. That's all for now.